La furia del monzón, por Thea Guanzón. Capítulo 23. Urduja Selim regresó a Llantas en todo su esplendor y ostentación 4 días después para presenciar la última demostración práctica de los amplificadores de escudo. Aparte del hecho de que Alaric zarparía al día siguiente de vuelta a Quesad, no habría más eclipses ya hasta el séptuple, durante la obscuridad de las lunas ausentes. Aquella sería la última oportunidad de ajustar cualquier cosa, de hacerlo bien. Sin presión entonces, pensó Alaric de forma irónica mientras Taliesin y él se dirigían hacia la orilla después de que Urduja les hubiese deseado buena suerte. Sentía la mirada de acero de la Sayalachis clavándosele en la nuca desde donde ella y el Agbi se encontraban, al frente del público que se había reunido en los escalones del castillo. Ishan Baikar y sus encantadores estaban ocupados colocando los frascos de vidriometal sobre la lisa arena blanca, y todos se deshicieron en sonrisas en cuanto Taliesin se acercó a ellos. En contraste, apenas miraron a Alaric, claramente irritados aún por su enfado 2 semanas atrás. Aunque no era como si le importara, pero lo que a él respectaba había tenido razón en el asunto. Saludó a los encantadores de Aimsan de manera sarcástica y fría, y cuando Taliesin le dirigió una mirada de advertencia, le dedicó una sonrisilla. «Esta vez sí que es la definitiva», anunció Ishan. «Y si no lo es, me cubriré entera de fruta espinosa y me iré a vivir al bosque». La convicción de la Daya era admirable. Mientras la 7ª luna del Ir se obscurecía casi por completo, dejando tan solo un pequeño destello plateado, el escudo se alzó y una sensación de esperanza brotó en el interior de Alaric. Esperanza de que la Daya no se equivocara. La luz y la sombra cubrieron la isla entera, originándose desde el punto en el que se encontraban Taliesin y él. Los corazones de éter recién modificados rugieron, pero tanto los frascos como los cables aguantaron. La reluciente red de color negro y dorado se extendió por toda la orilla sobre las copas de los árboles hacia la noche estrellada. El ataque comenzó. Los buques de guerra que habían llegado desde Escaya con aquella única intención y que rodeaban en ese momento la isla comenzaron a disparar al mismo tiempo. Volutas de magia de color amatista se alzaron en el cielo nocturno, desapareciendo sin causar daño alguno en cuanto chocaban contra la barrera. A través de la neblina de la telaluz y el pozo umbrío combinados, Alaric vio las explosiones de vacío que destellaban y desaparecían, y recordó los fuegos artificiales que habían resplandecido sobre Escaya. Recordaba aquel tejado en la capital del dominio, como había sentido los delgados hombros de Taliesin al agarrarla mientras se agachaba lo suficiente casi para rogarle. Ese mundo mejor que crees que vas a construir estará siempre erigido sobre una tierra empapada de sangre, le había dicho ella en aquel momento. Si lograban aquello, si lograban salvar Nenavar y el continente del vacío voraz, ¿sería una oportunidad para empezar de cero? Una vez que las oleadas de magia letal se retiraran, abrirían los ojos ante la luz de un nuevo mundo, a salvo durante otro milenio. ¿Creerían que era posible comenzar de nuevo? Alaric no conocía la respuesta de aquello, pero jamás había estado tan seguro de nada. Tenían que intentarlo. Si sobrevivían a la obscuridad de las lunas ausentes, Quesad no libraría otra guerra. Aquella convicción iba más allá que el terrible sentimiento que le provocaba pensar en quitarle a Taliesin su magia. Era un deseo genuino de vivir por fin en tiempos de paz, de preservar aquel precioso y enigmático lugar que era la nación de su esposa, y reconstruir el suyo propio. Se acabó, se juró Alaric a sí mismo, junto a Taliesin, mientras ambos contenían los ataques de amatista, contenían la podredumbre y mantenían a salvo la isla. Iré contra los deseos de mi padre para asegurarme de que así sea. Después de los rebeldes ardovianos, se acabó. Taliesin comenzó a flaquear más o menos cuando llevaban 40 minutos. Los buques de guerra hacía ya rato que habían frenado los ataques simultáneos y ahora se turnaban para disparar los cañones. El dominio racionaba los corazones de éter, dado que no podrían extraer nueva magia hasta que la grieta del vacío se estabilizara. Durante la noche del devoramundo, sin embargo, el vacío voraz no les daría tregua alguna hasta que hubiera pasado 1 hora, así que debía ser capaz de aguantar. Usar la etermancia durante un periodo de tiempo tan extenso era como subir un tramo de escalones eterno.
Al principio no costaba demasiado, y el cuerpo se movía casi por memoria muscular. Era una acción tan intrínseca que era muy difícil saber el momento exacto en que el cansancio comenzó a manifestarse. Antes de ser consciente realmente de ello, comenzaron a dolerle las extremidades. Respiraba con dificultad y se le contrajeron los pulmones. Notó un sabor metálico en la lengua, pero no le quedaba más remedio que seguir adelante, ya que era demasiado tarde. Taliesin sentía todo aquello y mucho más. Ríos de sudor que le recorrían la columna, un dolor que la atravesaba por completo. Por alguna razón milagrosa consiguió mantener la concentración acordándose de los ejercicios que había realizado con Alaric. Aquello hizo que conservara las fuerzas, alentada por las horas que había pasado en comunión con el hilo original en la grieta de la luz. Fue cuando faltaban 10 minutos cuando algo comenzó a ir horriblemente mal. Taliesin tan solo podía comparar aquel sentimiento con el momento en que los corazones de éter que había en los frascos habían explotado durante la primera prueba del mes. Pero la explosión llegó desde su interior. Era su cuerpo el que estaba alcanzando un punto crítico. Su magia, llevada al límite, alimentada por la lluvia, la sangre y la tempestad, y dirigida hacia adentro. No tenía ningún lugar al que dirigirse dentro de la barrera. Un fulgor radiante le envolvió la mano que tenía extendida y volutas del pozo umbrío se aferraron al brillo como si fueran de humo. La mano le ardió y se le congeló al mismo tiempo, y la sensación se extendió a través de ella hasta alcanzar los puntos en un costado, hasta cada una de las líneas de magia que le recorrían el cuerpo tembloroso. Otro disparo de magia de vacío se estrelló contra el escudo. A su lado, Alaric sisió. Las sombras también le envolvían el brazo a él entrelazadas con la tela luz. Alaric la miró con una pregunta en sus ojos plateados. Quería frenar el ejercicio, quería deshacer la esfera, pero solo lo haría si ella estaba de acuerdo. Taliesin no soportaba la idea de que saliera herido, pero necesitaba tener fe en él y en sí misma y en lo que eran capaces de conseguir juntos. El destino del mundo entero dependía de esa fe. Negó con la cabeza. «No podemos parar ahora», dijo con la voz tensa, casi ahogada por el rugido de la magia. La expresión que había en el rostro de Alaric le dijo que escuchaba cada una de sus palabras. «Es nuestra última oportunidad. Si no podemos sostener el escudo durante 1 hora, tendremos que trazar otro plan. Tenemos que saberlo ahora». «De acuerdo», dijo suavemente Alaric. «Respira conmigo». Y eso hizo Taliesin. Los minutos pasaron y se forzó a respirar de la forma en que Alaric le había enseñado en la bóveda celestial, entre las ruinas de Belian. Sintió cómo se calmaba y se centraba. Al principio redujo el dolor en cierta manera, pero la quemazón gélida jamás desapareció. Tan solo fue yendo a más. Nadie sabía lo que les estaba pasando. Los encantadores que controlaban los amplificadores se encontraban en una nave que sobrevolaba por encima de ellos, fuera de la esfera. Los demás estaban demasiado lejos como para percatarse de lo que les ocurría. Taliesin observó horrorizada cómo los dedos de la mano que tenía extendida y los de Alaric se tornaban de un color azul. Después comenzaron a aparecer ampollas rojas en la piel de ambos, pero no le dolían, lo que significaba que tenía muertos los nervios, pero el resto del cuerpo era hielo y fuego. La magia del eclipse los estaba devorando a ambos mientras los cañones de amatista continuaban arremetiendo contra ellos. En un momento dado vio doble. Taliesin se miraba su propia mano ardiendo con una luz ennegrecida, pero también miraba la retorcida y envejecida mano que se aferraba a la cumbre nevada que se extendía bajo el sol. ¿Había sido su mano todo este tiempo? ¿Había estado viendo lo que ocurriría en algún momento? En ese momento creyó entender por fin lo que le había ocurrido a Gaeris. El pozo umbrío lo había consumido. Había exigido lo que se le debía a cambio del gran poder que le había conferido. Uno no podía hacer uso del eterespacio de forma libre sin que algo se abalanzara desde las profundidades. Era el precio que había que pagar por entrometerse en lo desconocido. Continuó ocurriendo, las oleadas de negro, dorado y amatista. Y justo cuando Taliesin no podía aguantar más, cuando estaba a punto de desplomarse, de abandonarse a sí misma a aquella muerte teñida de hielo en el interior de un sol abrasador, había transcurrido 1 hora.
Los disparos de vacío dejaron de llegar. Los encantadores de Aimsan hicieron descender la red del dispositivo amplificador y la esfera de magia de Eclipse se redujo, retrocediendo del espacio que había ocupado alrededor de Llantas, hasta que terminó de desaparecer por completo cuando Alaric y Talasin frenaron la etermancia. Trastabillaron el uno contra el otro, se aferraron al otro con la mano sana y se mecieron sobre la arena iluminada por la luna. La gente gritaba de forma triunfal, pero ella solo sentía el agotamiento, el infierno, la gran figura de Alaric contra ella, los brazos de él alrededor de su cintura que le enfriaban el calor que le recorría las venas. Enterró la cara contra el hombro de él, pero se miró la mano derecha por el rabillo del ojo. Vio el tono azulado desvanecerse de la yema de sus dedos, hasta que tan solo quedaron las ampollas rojas en la palma. Creo que quizá deberíamos prepararnos ante la posibilidad de que las secuelas sean duraderas, dijo Ishan Baikar mucho más tarde en el comedor. Alrededor de la mesa se encontraban Urduja, Elagvi, Talasin y Alaric, y todos la miraron fijamente de modo inexpresivo. Talasin estaba famélica tras un ejercicio tan agotador, pero hizo una pausa a medio masticar y esperó a que la Daya admitiera que tan solo estaba bromeando. Esperanza que resultó ser en vano. El dispositivo amplificador claramente ha afectado la hipermancia de sus majestades a nivel molecular, siguió explicando Ishan. Creo que nuestros experimentos han ampliado la conexión entre ambos. ¿Conexión?, preguntó Alaric frunciendo el ceño. Sea lo que permite que su magia y la de la Chisca se unan, emperador Alaric, le explicó Ishan. Si tan solo hubiese una manera de que los encantadores también pudieran manipular la telaluz y el pozo umbrío, podría estudiarlo mucho mejor. Suspiró apenada. Pero volviendo al tema que nos atañe, los efectos del amplificador podrían actuar como un veneno, abandonando el cuerpo conforme se procesa, o sus efectos podrían resultar ser una condición crónica, en cuyo caso los cambios serían más permanentes. Es imposible saber cómo acabará en este momento. Pues ambas opciones suenan encantadoras, soltó Talasin. Bueno, pues esperemos que resulte ser la primera opción, dijo Elagvi con el ceño fruncido en un reflejo de la expresión de Alaric, mientras ambos hombres intercambiaban una mirada belicosa. Supongo que no hay nada que podamos hacer, dijo Urduja. Es el precio a pagar por salvarnos de la época yerma. Al igual que su padre y su marido, Talasin sintió que en su rostro se reflejaba una mueca. La Sayalachis no parecía muy preocupada ante la idea de que su nieta estuviese forjando una conexión permanente de forma accidental con el enemigo. Tener algo más que pudiese usar en contra del emperador de la noche estaba perfectamente en los planes de Urduja. ¿No deberían ser también mis planes? Sintió otra oleada de culpabilidad y el sabor de la comida se transformó en ceniza. Las Sayalachis y ella debían de estar trabajando juntas, aprovechando cada ventaja que pudieran tener para que la Confederación de Sardovia pudiese recuperar el continente antes de que el año se acabara. Era lo correcto, lo único que podía ocurrir. Pero Talasin aún no había decidido cómo encajar a Alaric en todo aquello. Aún no sabía si sería capaz de hacer lo que debía en lo que Alaric respectaba cuando llegara al momento. En cuanto a las heridas recibidas durante el eclipse, dijo Ishan, claramente hay un umbral para este tipo de etermancia. El cráter de Akhtamasok es algo más pequeño que la isla, pero la cantidad de magia que necesitarán para repeler el vacío voraz será 10 veces mayor, así que sugiero que sigan practicando. Ishan bajó la mirada hacia su plato, algo alicaída. Es lo único que puedo decirles. Alaric abrió la boca, ciertamente con la intención de decirle exactamente lo que pensaba, pero Talasin le puso la mano sobre el muslo bajo la mesa, una inconfundible orden de que guardara silencio. Es demasiado arriesgado, afirmó Elagvi. Deberíamos pensar en otra forma de frenar la época yerna. Es la mejor opción que tenemos, padre, respondió Talasin, que alzó la mano derecha. ¿Ves? Las ampollas ya han desaparecido. El emperador Alaric y yo contamos con la resistencia mágica a nuestro favor. Lo conseguiremos, especialmente ahora que sabemos a lo que nos enfrentamos. Pero Talasin estaba nerviosa a pesar de su discurso. Alaric se marchaba al día siguiente y tendría que desentrañar todo aquello sin él. Un criado entró en la habitación con una botella de vino
de cebada perlada fermentada, y sirvió una cantidad generosa en el vaso de Urduja, el Agbi y Shan. Rodeó de forma respetuosa a Talasin, dado que los empleados del castillo ya estaban informados de su aversión al licor. Cuando se colocó junto al codo de Alaric y fue a servirle el alcohol, él le echó un vistazo con sus ojos grises. Alaric cubrió la copa con la mano. «Agua», le dijo de forma brusca al criado, que hizo una reverencia y fue a buscar la jarra de agua que había al otro lado de la mesa. Algunas elecciones eran el producto de la cautela, de sopesar los pros y las contras de forma meticulosa, como si uno jugase una partida de cazonga. Otras elecciones aparecían repentinamente, como si de una fiebre se trataran, desenterradas como si fueran chispas que saltan entre las brasas del corazón humano después de que un solo momento atizase el fuego. Incluso si me odia al final. Las chispas atravesaron a Talasin mientras estaba allí sentada a la mesa, mirando fijamente a su marido, incluso después de que él hubiese apartado la mirada. Necesitó de todo su entrenamiento político para no mostrar ni un ápice de emoción. Incluso si me ahorcan por ello. Tenía miedo, estaba claro, pero también sintió el júbilo, un júbilo desafiante, la emoción de tomar una decisión que era enteramente suya. Lo salvaré.